Muy bien, Ligda. Solo me confirman si me escuchan, por favor. Buenas noches, licenciada, yo sí lo escucho. Buenas noches, Lita. Sí le escuchamos. Gracias, es que yo no los escucho, no sé. Bien, Lick, te escuchamos. ¿Me escuchan bien o me escuchan así a lo lejos? ¿Se lo escucha bien? Ah, bueno. ¿Se escucha bien, licenciada? Claro y fuerte. Permítanme. Bueno, vamos a empezar así. Es que yo no los escucho, pero ahorita voy a hablar yo, entonces no hay problema. Vamos a empezar ya. Si se unen sus compañeros, bueno, porque creo que faltan algunos, sabemos 27, pero vamos a empezar ya. ¿Me dicen si ven ahí la presentación? Sí, Lita. Sí, Amable. Gracias, se mira. Se ve. ¿Todos estamos viendo la misma pantalla? Sí, Lick. Muy bien. Bueno, solo les quiero comentar que este link es provisional porque nos vamos a estar reuniendo cuando tengamos clase virtual por Meet. Pero cuando tenga el link, se los voy a poner en Classroom para que ingresen a ese link. Hoy vamos a usar este, quizá mañana también. Cuando tenga el nuevo, yo se los publico. Muy bien. Entonces,
La última clase estábamos viendo los aspectos generales del derecho internacional privado. Permítame que mueva acá donde. Aspectos generales del derecho internacional privado. Estudiamos conceptos, estudiamos naturaleza jurídica, la causa de la existencia del derecho internacional privado, finalidad del derecho internacional privado y vamos a ver características. Haciendo aquí un breve repaso, Romero del Prado describe el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio que reclamen su observancia. Recuerdo que les dicté unas definiciones y para el examen me pueden colocar ustedes ya sea una de estas, una que esté o que sea de sus propias palabras, pero que esté bien estructurada. Pero no hay problema por cuál colocar. Naturaleza jurídica, hablamos un poquito que no podía encasillarse como privado o como público, sino como una rama del derecho internacional en general, debido a que hay relaciones entre estados o también entre ciudadanos. Muy bien. Causa de la existencia del derecho internacional privado, la variedad legislativa, como estábamos comentando en la última clase. Variedad legislativa es algo que nosotros tenemos que respetar debido a que hay diversas legislaciones, diversas costumbres, religiones, y es algo que no se puede cambiar y tampoco el derecho internacional privado busca una unificación de leyes, sino busca respetar esa variedad legislativa. Y en su caso, vamos a aprender a saber qué ley debemos aplicar cuando exista un problema entre diversos estados y vamos a aprender a saber cuál es la ley que debemos aplicar. También hablábamos de la naturaleza cosmopolita del ser humano, que el ser humano es por naturaleza un ser sociable, por lo cual es inevitable que nos mezclemos entre países, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esa es una de las causas de que exista el derecho internacional privado. Aquí creo que nos habíamos quedado en la finalidad del derecho internacional privado. Muy bien, la primera nos dice, señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando leyes de diferentes estados reclaman aplicación. Creo que esta finalidad es muy puntual porque nos dice que van a haber problemas, van a haber dos o más estados que reclamen que se aplique su legislación. Entonces, el derecho internacional privado nos va a dar las pautas a cuál de esas legislaciones vamos a aplicar. Eso sería esto. Ahora, señalar qué jurisdicción debe conocer de un problema referente a una relación jurídica que podría en principio someterse a diferentes jurisdicciones. Es casi lo mismo, pero bueno, en una es saber qué ley aplicar. En la otra vamos a saber en qué jurisdicción se va a conocer el problema. Ya que, como les decía, pueden haber problemas entre varios estados, entonces debemos saber, en primer lugar, qué ley vamos a aplicar y dónde se va a aplicar. No es lo mismo, por ejemplo, podríamos aplicar ley guatemalteca en otro estado que no sea Guatemala. No necesariamente tiene que aplicarse ley guatemalteca solo aquí. Conforme vamos avanzando en el curso, vamos a ver distintos casos que nos van a dar ejemplos de esto, de la jurisdicción que va a tomar el caso. Vamos a ver una teoría que se llama el reenvío, que nos da las pautas para saber qué país o qué estado va a ser el que va a conocer. Y no necesariamente va a conocer su propia ley, sino que puede conocer la ley del otro estado.
Ahora, características. Es un derecho interno, es derecho adjetivo, derecho particular, derecho nacional, derecho prejudicial, derecho público y derecho universal. Esto no lo vamos a entrar a conocer mucho porque no es tan importante, solo vamos a ver cuáles son las características. Con eso terminamos lo que son los aspectos generales del derecho internacional privado. Ahora vamos a conocer los ámbitos de validez de la norma jurídica. ¿Me dicen si siguen viendo la pantalla, por favor? Sí, Lick, te ve. Bueno. Los ámbitos de validez de la norma jurídica son 4. Ámbito espacial, ámbito temporal, ámbito material y ámbito personal. Vamos a regresar aquí. Ámbito espacial, ¿qué nos dice? Es la porción del espacio en la que un precepto es aplicable. Los preceptos del derecho pueden ser generales o locales. Con esto nos estamos refiriendo a la porción o al territorio donde la ley se va a aplicar. Como dice aquí, puede ser general o puede ser local. General sería que se aplique en todo un territorio o todo un estado. O local sería que se aplique en determinado municipio o en determinado... Hay países que se dividen por estados. Así sería. Por ejemplo, aquí en Guatemala, nuestras leyes son generales, pero ustedes saben que hay otros países que tienen leyes federales, leyes locales y leyes municipales. Entonces, a esto nos referimos con el ámbito espacial. ¿En qué porción o en qué terreno se va a aplicar la norma jurídica? El ámbito temporal. El ámbito temporal está constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia. Las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. Cuando las normas jurídicas son de vigencia determinada, cuando nace esta norma jurídica a la vida, ya nace con el tiempo que va a tener de vida. Y cuando una norma jurídica es indeterminada, cuando nace no especifica qué lapso va a tener de vida, sino que queda válida hasta que otra norma, ya sea tácita o explícitamente, la derogue. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán que en la pandemia hubo un acuerdo ministerial, si no estoy mal, que nació y decía que era enfocado en los patronos, porque ya se venía el pago de la bonificación anual. Entonces, este acuerdo decía que por única vez se le daba chance a los patronos que no lo pagaran en el momento que la ley establece, sino que lo podían ir pagando en plazos o en el momento que tuvieran el dinero. Esto debido a que por la pandemia la economía estaba muy mal. Aunque al final este acuerdo fue declarado inconstitucional, pero ¿a qué vamos? A que la vigencia era determinada porque decía que era la única vez que esto iba a ser permitido. Entonces esta ley tenía la vigencia determinada desde que nació. Y las indeterminadas, pues todas las leyes que nosotros tenemos normalmente, el Código Penal, el Código Civil, que se van derogando cuando nace otra a la vida jurídica. Esto sería con el ámbito espacial y el ámbito temporal. Ahora, ámbito material y ámbito personal. El ámbito material está constituido por la materia que regula, dividiéndose en reglas de derecho público y de derecho privado. Pues aquí hace referencia a la materia que se refiere a la norma, ya sea penal, ya sea civil, ya sea notariado. A eso se refiere con la materia. Y el ámbito personal. El ámbito personal está constituido por los sujetos a quienes obliga, que pueden ser generales
o individualizadas. Generales son nuestras normas ordinarias que ya conocemos: Código Civil, Código Penal, Procesal Penal, Constitución, leyes constitucionales. Y las leyes individualizadas son, por ejemplo, las sentencias que van dirigidas ya sea a una persona o a varias personas, pero no a la población en general. Creo que con esto, sí, aquí terminamos los aspectos generales, pero vamos a ver otra presentación. Llevamos un poquito atrasados en el con. ¿Me dicen si ven la presentación, por favor? Sí, Lick, sí se ve. Sí, Ligda. Fíjense que no sé por qué yo no los escucho, pero si me pueden escribir en el chat si ven. No, vamos a continuar, ya me confirmo. Este es el segundo tema de nuestra guía: fuentes del derecho internacional privado. Fuentes del derecho internacional. Las fuentes del derecho internacional privado se pueden dividir en fuentes reales o primarias, fuentes formales o secundarias, y tenemos otras fuentes accesorias. Fuentes reales se definen como el conjunto de circunstancias y necesidades sociales, económicas, políticas, que en un momento y lugar determinado provocan la creación de normas de derecho, condicionando primordialmente a su contenido. Entonces, por fuente real entendemos todas aquellas circunstancias sociales, económicas o políticas que den lugar a la creación del derecho internacional privado. Ahorita vamos a ver unos. Por ejemplo, factores de carácter económico de un país, factores de carácter político. Estos serían los factores generales. En factores especiales tenemos la naturaleza sociable del hombre. Como veníamos comentando, el hombre por naturaleza, eso siempre será sociable, por lo cual viaja de un país a otro, de un estado a otro, se involucra con personas de otros países y eso hace que nazca el derecho internacional privado. La diversidad de legislaciones es otra cosa que veníamos platicando también, que todas las legislaciones son diferentes, tienen sus propios requisitos, y al ser tan diferentes se ve la necesidad de que nazca el derecho internacional privado para venir a regular todas esas diferencias que puedan surgir. Como último factor especial, tenemos la diversidad de estados. Bueno, creo que eso es bastante claro al ser tantos estados, porque obviamente no podríamos en todo el mundo tener un mismo régimen. Al ser tan diferentes, tener diferentes culturas, costumbres, diferentes religiones, nace esta necesidad del derecho internacional privado. Estas serían las fuentes reales. Vamos a ver las fuentes formales o fuentes secundarias. Entre estas encontramos lo que son fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Las directas se llaman así porque son a las que vamos a acudir en primer término. Y las fuentes formales indirectas son a las que acudimos en segundo término después de haber consultado con las fuentes formales directas.
Vamos a ver cuáles son las fuentes formales directas. Tenemos la legislación interna y los tratados. Legislación interna sobre materia de derecho internacional privado. ¿Alguien que me pueda decir o escribir en el chat cuál sería un ejemplo de esto? Clic de la Constitución. Como dijo, perdón, no lo escuché. Sí. Constitución, dicen por aquí. Constitución y Tratado de Personal de Enfermería, los tratados ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos, sí. Muy bien. Miren, en la legislación interna, en primer término, tenemos la ley del organismo judicial. Si nos da tiempo de terminar este tema, vamos a leer porque si tienen su ley del organismo judicial a la mano, quiero que busquen el artículo 24. El artículo 24 se titula Estatuto Personal y del 24 en adelante dice claramente aquí como título normas de derecho internacional privado. O sea que dentro de nuestra ley del organismo judicial nos está regulando lo referente al derecho internacional privado. Ese sería en primer término la fuente formal directa, al menos aquí en Guatemala. Los tratados. Como tratados tenemos en primer término el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante. Al ser un tratado ratificado por Guatemala, hace que entre a ser parte de la legislación. Tenemos otros tratados también que se han ratificado, tratados de Montevideo, convenios de La Haya. Todos estos tratados entran como fuente formal directa del derecho internacional privado. Ahora vamos a ver. Fuentes formales indirectas. Aquí tenemos varias. La jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y principios generales del derecho. Nuestro artículo 2 de la ley del organismo judicial dice así: fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. Por eso la jurisprudencia es una fuente indirecta porque viene a complementar la ley. Aquí tenemos una pequeña definición que dice la jurisprudencia es el conjunto de fallos judiciales sobre una materia determinada. Artículo 43 y artículo 190 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad nos hablan de la jurisprudencia. También 621 y 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si alguien tiene a la mano la ley de amparo para leer estos porque sí nos dan una buena ilustración. Artículo 40. Lo voy a leer yo porque no sé por qué no les escucho. Artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Dice, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal, que debe respetarse por los tribunales
al haber 3 fallos pretextos de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que llegue a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Entonces, en pocas palabras, la jurisdicción debe ser 3 fallos en el mismo sentido por la Corte de Constitucionalidad. Y también en este mismo artículo nos dice que la Corte puede apartarse de la jurisprudencia que ya está establecida. A esto se le denomina como giro jurisprudencia. La costumbre, como fuente formal indirecta, es la repetición uniforme y prolongada en el tiempo de usos y actos. Creo que no hay mucho que explicar de la costumbre porque creo que es en toda materia siempre es fuente indirecta. Que en un país al hacer y tener sus actos o costumbres que se repiten en el tiempo pueden llegar a ser fuente de derecho. La doctrina son aquella labor que hacen los expertos y estudiosos del derecho, pero únicamente nos sirve como fuente formal indirecta. Y los principios generales del derecho, justicia, igualdad, bien común y libertad también podrían invocarse en determinado momento. Estas serían las fuentes formales indirectas. Como último punto, tenemos otras fuentes que son los estatutos, el derecho romano y el derecho natural. Los estatutos los vamos a estar platicando en las siguientes clases. El derecho romano, pues como ustedes saben, fue la base de nuestro derecho. Tenían el jus civile, el jus gentium, y todo esto dio pauta a que naciera también el derecho internacional privado y el derecho natural. Con esto terminaríamos esta presentación. Realmente estos dos temas son bastante cortos, pero sí entran en el examen. Serían los aspectos generales del derecho internacional privado y las fuentes del derecho internacional privado. El día de mañana vamos a estar estudiando el desarrollo histórico del derecho internacional privado. Y si nos da tiempo, empezamos con el estatuto personal. Ahora lo que quiero que hagamos es que empecemos a leer la ley del ordenamiento judicial del artículo 24. Solo denme un minuto, voy a ver si puedo arreglar lo de mi audio porque quiero que participemos en la lectura de los artículos, pero no les escucho. Sí les voy a compartir las presentaciones para que puedan estudiar. Solo permitan. Voy a ver si soluciono lo del audio para que podamos continuar. ¿Alguien que me pueda hablar? Quiero ver si los escucho. Hola, Lick, ahí. Un poquito. Voy a ver si- Bueno, clic, clic. Otra vez, por favor, alguien que me pueda hablar. ¿Y ahí, Lick? Sí. Ahora 1, sí 2, 3, probando. sí los Bueno. escucho, gracias. Vamos. Bueno, entonces voy a salir de esta presentación.
Permítame. Ligda, buenas noches. Buenas Dijo noches. artículo 24 de la LOG. Sí, Ah, de la LOG. ¿Del 24 hacia dónde? ¿A qué artículo? Vamos a leer ahorita del 24 al 35. Muy amable, gracias. Muy bien. Ley del organismo judicial. Ya todos la tendrán a la mano, compañero. Sí, licenciada. Muy bien. ¿Alguien que pueda leer el artículo 24, por favor? Si te gusta, yo leo el 24. Muy bien. Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Muy bien. Fíjense que aquí dice que el estado y capacidad y las relaciones de familia se van a regir por las leyes de su domicilio. En las siguientes clases vamos a estar estudiando que hay varias corrientes sobre esto. Hay cosas que se rigen por la ley del domicilio, hay otras que se rigen por la ley personal y esto depende, ¿verdad? De cada corriente, pero aquí en Guatemala la ley del organismo judicial establece que estos tres asuntos nos vamos a regir por la ley de su domicilio. Porque fíjense, una cosa es domicilio, otra cosa es nacionalidad y otra cosa es territorio. Por ejemplo, puede que haya un problema que una persona sea de nacionalidad mexicana, pero tenga su domicilio en Guatemala y sus terrenos sean en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que aquí hay tres legislaciones y debemos saber cuál vamos a aplicar dependiendo del problema que se presente. Si es un problema de capacidad, si es un problema de relaciones de familia, aquí nos dice que va a ser por las leyes de su domicilio. Si tiene su domicilio en Guatemala, entonces se va a resolver el problema conforme a las leyes guatemaltecas. Esto sería aquí en Guatemala, porque cada estado, cada país también regula sus propias normas internas de derecho internacional privado y a veces llegan a haber choques. Por eso vamos a ver algo que es muy importante que se llama teoría de reenvío, que nos sirve para cuando existen estos problemas, los jueces puedan, por decirlo de una manera, ponerse de acuerdo sobre qué legislación se va a aplicar cuando hay una contienda entre dos legislaciones. Porque aquí en Guatemala estamos viendo que Estado, capacidad y relaciones de familia se rige por ley de domicilio. Pero hay estados que estas mismas características que sería Estado, capacidad y relaciones de familia se rijan por la ley de su nacionalidad. Entonces ahí tendríamos un problema, porque la ley guatemalteca dice domicilio, otra ley dice ley de nacionalidad. No sé si queda un poquito claro ahí este asunto o hay alguna duda sobre este artículo. Creo que estamos claros con esto. ¿Alguien que pueda leer el 25, por favor? Yo Lo la voy a leo. leer. Dale, compañero. ¿Me escuchan? Dale, sí. Sí se escucha. Ok, calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en el que se juzgue, en que se juzgue, perdón. Gracias. Aquí nos está dando otro supuesto también, que aquí se efectúa de acuerdo al lugar en el que se juzgue, al estado en el que se esté o que se vaya a juzgar el problema concerniente a la institución o a la relación jurídica. El artículo 26, por favor. ¿Le apoyo yo, Ligda? Sí, por favor, gracias. Dice, derechos adquiridos.
el estado y capacidad de la persona individual extranjera, adquiridos conforme a su ley personal, será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Gracias. Este artículo también es muy importante, compañeros, porque aquí nos establece que si en otro estado se le reconoció algún derecho, en Guatemala va a ser respetado también, mientras que no se oponga al orden público. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería un matrimonio. Un matrimonio que se lleva a cabo en el extranjero también es válido aquí. Pero, ¿qué pasaría si es un matrimonio entre menores de edad o un matrimonio entre parientes? Eso aquí sería contra el orden público. Entonces aquí ese derecho no sería reconocido. Pero si no se opone al orden público, a las normas internas de Guatemala, aquí sería reconocido. No sé si quedó claro también el artículo 26 o hay alguna duda. Bueno. Artículo 27, situación de los bienes. Lex rei citae. Vamos a escribir aquí porque está complicado. Lex rei citae. Este artículo nos establece: los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Aquí nos está dando otro supuesto. Aquí estamos hablando únicamente de bienes. Si un bien está en Guatemala, se rige de acuerdo al lugar de las leyes de Guatemala. Si un bien está en México, entonces las leyes guatemaltecas no tendrían ninguna injerencia en ese aspecto. Está bastante claro, pero aprendernos este nombrecito va a ser esencial porque mañana que vamos a estudiar la historia del derecho internacional privado, esto nace pues hace mucho tiempo y es uno de los principios que nos dejaron los grandes juristas de la época antigua. Este lex rei citae es mayormente aceptado por todos los países. Aquí sí hay casi que una unanimidad respecto a que los bienes se van a regir por las normas de donde están ubicadas. Eso se maneja en la mayoría de países del mundo. Entonces, en ese aspecto, ahí sí estamos bastante claros pues en el mundo, que no hay mayor problema cuando se discute un problema de bienes. Siempre se va a regir por el lugar donde estén establecidos. Artículo 28, ¿alguien que me pueda ayudar con ese? Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Locus, ¿cómo pronuncio eso, licenciada? Locus regit actum. Ok. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Muchas gracias. Locus regit actum. Estos nombrecitos son un poco difíciles de aprender, pero por lo menos el locus regit actum, es importante que aprendamos qué significa porque en estos los vamos a seguir viendo durante el curso y como les digo, estos son de los que hay bastante unanimidad por los diferentes estados, entonces sí sirven bastante. ¿Qué nos dice este principio? Que las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Vamos a leer el 29 de una vez porque está relacionado también con este otro. ¿Alguien que pueda leer el 29, por favor?
Artículo 29. Forma de validez de los actos. Lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Muchas gracias. Este es el lex loci lex loci Lex loci celebrationis. Estos dos Son iguales, ¿verdad, Ligda? ahorita vamos a ver la diferencia, pero estos dos se relacionan con actos y negocios jurídicos. En el primero que vimos decía que hablaba del estado de capacidad de las personas y de relaciones de familia. Luego hablamos de derechos adquiridos. Luego hablamos de situación de bienes. Ahora, estos dos nos hacen referencia a actos y negocios jurídicos. El locus regit actum dice que las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo al lugar de su celebración. Extrínsecas nos establece aquí. Extrínsecas quiere decir las formalidades de forma, no las de fondo, sino las de forma. Aquellas que son, por decirlo de alguna manera, las menos importantes porque no afectan el fondo del negocio o del acto jurídico. Entonces, todo lo que sea de forma y no de fondo se regula por el lugar donde se vaya a celebrar ese negocio jurídico. Si el negocio jurídico se celebra en México, aunque sean personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, nicaragüense, cualquier otra nacionalidad, debe cumplir con los requisitos que nos establece la ley mexicana para los actos y negocios jurídicos. Eso sería con las formalidades extrínsecas. Con las formalidades intrínsecas sería el lex loci celebrationis. Este nos establece que se regulan de acuerdo al lugar de su celebración. Entonces, tanto las formalidades de forma como las de fondo se deben regular o deben estar de acuerdo al lugar donde se van a llevar a cabo, sin importar la nacionalidad o sin importar el domicilio de las personas que van a llevar a cabo este acto o este negocio jurídico. Volviendo a lo mismo, un ejemplo simple. Dos guatemaltecos de nacionalidad guatemalteca van a celebrar un negocio jurídico en México. Puede que su domicilio no sea en Guatemala, sino que su domicilio esté establecido en Estados Unidos. Sean de nacionalidad guatemalteca y van a celebrar un negocio en México. Entonces, deben llenar los requisitos tanto de forma como de fondo de la ley mexicana. Esto es lo que nos establece nuestra ley del órgano judicial. No sé si está claro en cuanto a formalidades o hay alguna duda. Creo que estamos claros. Vamos a escribir otro aquí. Lex loci executionis. Este también va relacionado hacia los actos y hacia los negocios jurídicos.
Este es el artículo 30. ¿Alguien que lo lea, por favor? Con gusto, Linda. Gracias. Dice, lugar de cumplimiento de los actos. Lex loci, execution, algo así. Si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. Muy bien. Lex loci executionis. Creo que este nombre, execuciones, nos hace referencia a la ejecución del acto del negocio jurídico. Pero, ¿qué nos establece este artículo? Que puede que sea celebrado en un estado, pero se vaya a ejecutar en distinto estado. Entonces, en este caso, ¿qué normas jurídicas vamos a aplicar? Vamos a aplicar las normas del lugar donde se vaya a ejecutar ese negocio jurídico, no donde se celebró o no donde tiene su domicilio o su nacionalidad las personas que celebraron el acto o el negocio jurídico. Aquí estamos viendo tres principios muy importantes para actos y negocios jurídicos, que estos primeros dos, locus regit actum, lex loci celebrationis, tienen en común que aquí sí la ley que lo regula es el lugar de su celebración, pero para ejecutarlo vamos a utilizar la ley del lugar de su ejecución, no de su celebración. Creo que está bastante claro, pero si alguien tiene una duda con respecto a esto último, me la puede indicar. Si no, vamos a continuar con el siguiente. Vamos a continuar. Artículo 31. Pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público. Este artículo también se denomina como pacto de sumisión, pero también se le conoce como autonomía de la voluntad, que nos establece que las partes que celebran un acto o un negocio jurídico tienen la libertad de decidir qué norma a qué norma se van a someter. Aquí lo que nos establece es que lo más importante cuando se realiza un acto o un negocio jurídico es la voluntad. Si ambas partes se someten voluntariamente a utilizar determinada X o Y ley de X o Y estado, entonces el derecho internacional privado y específicamente la ley del organismo judicial nos da esa libertad, nos faculta para que seamos nosotros quienes decidamos qué ley nos va a aplicar, pero eso si ambas partes están de acuerdo. Ahora si no, pues ya entran todos estos principios que estamos viendo, dependiendo de qué materia sea la que está en conflicto, si es actos de negocios jurídicos, si es capacidad, si es terreno, etc. Pero lo que prevalece es la autonomía de la voluntad. Siempre que las partes estén de acuerdo a someterse voluntariamente a alguna legislación, el derecho lo aprueba. Es lo que conocemos como autonomía de la voluntad, muy importante en el derecho civil. Vamos a continuar. Artículo 33, ¿alguien me puede hacer favor de leerlo? Artículo 33, por favor. Yo lo leo. Dice, de lo procesal, la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a la persona, a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo
a la ley del lugar en que se ejercite la acción. Gracias. Vamos a leer de una vez el artículo 34, porque esto ya nos está hablando de tribunales. Artículo 34. De la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. A. Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala. Aquí ya estamos hablando un poquito más de lo procesal, pero esta ley nos faculta a que los tribunales puedan emplazar no solo a los guatemaltecos, también a los extranjeros, cuando hay acciones que se realizan dentro de Guatemala o que conciernen a bienes ubicados en Guatemala, o que las partes, como estábamos viendo en el artículo 32, que se hayan sometido voluntariamente a los tribunales de Guatemala. Entonces los tribunales tienen esa facultad para poder emplazar a los extranjeros. Creo que el último que vamos a leer hoy es el artículo 35. Si alguien me puede apoyar con eso. Pero leo yo, licenciada, dice, del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, cuando proceda las leyes de otros estados, la parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país y cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Muchas gracias. Bueno, este artículo nos establece que el derecho extranjero también puede aplicarse aquí, dependiendo de los casos. Nos da aquí un procedimiento que debe certificarse mediante 2 abogados en ejercicio del país, de la legislación que quiera aplicarse aquí en Guatemala. Entonces, estos artículos, compañeros, son los principales o los que nos dan las pautas de qué legislación vamos a aplicar cuando hayan conflictos donde, por supuesto, Guatemala se une a las partes. Entonces, estos son muy importantes que los estudiemos porque estos y los que vamos a empezar a ver en el Código de Derecho Internacional Privado va a ser nuestra base para resolver casos. Para el segundo parcial, o si no nos da tiempo para el tercer parcial, vamos a tener unos casos prácticos que van a ser casos como los que estábamos platicando, que hay personas de domicilio de X país, pero hacen un negocio en X país, entonces, conforme a qué ley lo van a resolver. También casos de familia, casos de tutela, de matrimonio. Entonces es importante que estudiemos estos y que los resaltemos. Como consejo, pues ustedes ya son estudiantes de último semestre y me imagino que ya están pensando en sus privados. Entonces, no sé si tienen la costumbre, si no la tienen, es bueno que la tengan, de subrayar sus leyes, un color para el título, otro color para el plazo, otro color para los recursos, otro color para resaltar lo más importante. Ahí sí que esa discreción suya, pero es importante que vayamos teniendo esa costumbre, porque así cuando nosotros ya agarramos el código ya tenemos bastantes cosas ubicadas y no es como tener un código en blanco que uno no le haya para nada. Esta sería una recomendación que si ustedes no lo están poniendo en práctica aún, que la empiecen a poner en práctica y van a ver cómo se les facilita para su privado.
Voy a dejar de compartir esto. ¿Alguien tiene una duda de lo que vimos hoy, compañeros? No, Lick, por el momento. No, gracias, Lick. Muy bien. Vamos a ir terminando esta clase porque, como les comenté, este es un link provisional, entonces no tenemos mucho tiempo para estar aquí y ya se va a cerrar la sesión. Hoy vimos dos temas cortos, pero son bastante importantes, entonces sí, yo les voy a mandar el material de estos, pero sí les encargo que pues, los estudien para el examen, ¿verdad? Y también que sigan repasando estos artículos, que se aprendan esos nombres que yo sé que son un poquito difíciles en latín, pero que los vamos a seguir estudiando en todo el semestre. Y creo que eso sería todo por hoy. Solo hay alguien aquí que no haya ido la semana pasada a estudiar para ver lo de los grupos. Yo no estuve la semana pasada, Lick. Lo que pasa es de que me toca viajar a veces, porque yo ahorita estoy de viaje. Entonces esa Ah, semana. No asistí, Lick, disculpe. Bueno, permítame, voy a apuntar sus nombres porque hay un grupo que le hace falta un integrante y hay dos personas que no tienen grupo, entonces quiero que terminemos de completar estos grupos. Solo permítame, los voy a apuntar. ¿Alguien que me pueda decir su nombre? Fernando Marroquín. Aquí. Sara Pérez, ¿usted tampoco tiene grupo? Buenas noches, licenciada. No tuve la oportunidad de asistir a clases la semana pasada, pues soy enfermera y me tocó turno. No sé si podría hacerme a favor de anotar, porque no tenía, no sabía de que habían hecho grupos, por favor, perdón. Sí, no tenga pena, ahorita vamos a formar los otros grupos. ¿Cuál es su nombre completo? Es Sara Ujú, Elizabeth con TH al final, ujú. Pérez Meza con Z, por favor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, Gracias. aparte de Sara y de Fernando? Yo, Ligda, ¿Cuál es su nombre, compañero? Ángel Alexander Ujú. Castañeda Figueroa. ¿Alguien más? Buenas noches, Ligda. Yo tampoco tengo grupo. ¿Cuál es su nombre? Carlos Antonio, Ujú, Misty, MISTI, ujú. Chun, CHUN. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguien más? Muy bien, todos estamos. Bueno, yo creo que ya con ese tema ya todos tenemos grupo. El día de mañana creo yo que les estaría diciendo su grupo y qué tema les tocó para que tengan tiempo suficiente de elaborar su trabajo, por favor. Entonces sí les encargo que se conecten el día de mañana. Mañana, por favor, también tienen su ley del organismo judicial y su código de Bustamante. Si nos da tiempo, lo vamos a empezar a leer también para que vayamos adelantando en el tema de los artículos y que cuando lleguemos
Mañana vamos a ver lo que es la historia del derecho internacional. Y hoy con eso estaría, compañeros. Si nadie tiene ninguna duda, pues terminamos aquí la clase. Gracias por la cátedra, Licta. Muy amable. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz Gracias. noche, nos vemos mañana. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias.